Bueno, contador Diego Wollheim, es un placer poder entrevistarlo. Le contamos a la gente, gerente general de Montes del Plata, con una experiencia en el sector empresarial. Es un placer poder tener estos minutos en el ciclo Líderes. Muchas gracias, Santiago. Un honor para mí poder estar aquí hoy. Diego, oriundo de Paysandú, ¿naciste allí? Sí, nací en Paysandú hace 49 años. Y bueno, hice mi infancia, mi adolescencia en Paysandú. Y nos pasa como pasa a todos los del interior cuando llega el momento de estudiar. A veces, dependiendo de la carrera que uno va a elegir, es el lugar donde tiene que ir. Hoy en día hay un poco más de oportunidades en el interior. En aquella época me tocó ir a Montevideo. Diego, primero vamos a hablar de tu infancia. ¿Qué recordás de tu infancia? ¿Cómo fue? ¿Cómo estaba conformada tu familia? Bueno, en mi casa, mis padres, mi hermana, ¿sí? Y ¿Mayor o menor tu hermana? Mi hermana es mayor, Mayor. escribana. Sos el más chico de la familia. Soy el más chico. Y bueno, desde jardín de infantes público, escuela pública, liceo público en Paysandú, con mis padres comerciantes, ¿sí? Así que en mi casa creo que desde que tengo uso de razón siempre dije que iba a ser contador público para volverme a trabajar a Paysandú con mi familia, que en el comercio. Ese siempre era mi meta, ir a Montevideo a estudiar para volver. ¿Qué recordás de tu familia, de tu infancia? Bueno, me gustaba mucho los domingos. Teníamos una chacra junto con de mi abuelo y íbamos todos los domingos, era una tradición ir para allá y bueno, me gustaba. En ese momento hacíamos desde piscina, de salir con amigos a andar en bicicleta, era lo normal y bueno, y después sí, ya las salidas con muchos amigos y mucha gente que hoy en día todavía seguimos el vínculo. En contacto. Siempre uno tiene un referente en la infancia, en la adolescencia. ¿En tu familia quién fue? Porque pasa, por ejemplo, ¿no? Que la gente dice, bueno, mi abuelo me marcó, mi padre me marcó, mi madre, mi hermana inclusive, ¿por qué no el hermano mayor? En tu caso, ¿quién fue? Sí, yo creo que más por el lado de mi abuelo, ¿sí? Que era quien realmente, en mi casa, en el fondo de mi casa, mis padres tenían mueblería y había una carpintería que estaba en el fondo de mi casa y mi abuelo estaba a cargo de la parte de carpintería y bueno, iba a supervisar y entonces me lo encontraba todas las mañanas cuando me levantaba y bueno, era un poco el que me llevaba a los distintos lugares o al inglés de mañana y bueno, y a hacer deportes, entonces por ahí tengo. Pero por supuesto mis padres, ambos eran mis guías y bueno, y mi hermana, al tener una hermana mayor, es alguien que te va abriendo el camino y te va ayornando un poco y te va contando cómo es estudiar en Montevideo, cómo era siempre eso, o a través de las amistades de ella también uno va aprendiendo mucho, ¿no? ¿Es verdad eso de que el más chico es el más mimado de la familia? Sí, sin duda. No pongo duda. Hay que darle un poco de mérito a los hermanos mayores, a veces que se aguantan todo eso. La verdad que sí. Bueno, cuando tiene hijos, tengo 2 hijos, una de 21 y uno de 17, uno los comprende bastante más. Comprendo más a mi hermana viendo a mi hija grande y comprendo a mi hijo por recordármelo a mí. Es así. Diego, ya vamos a hablar, ¿no?, de este perfil de hoy, ser el gerente general de Montes del Plata, esta empresa tan importante. ¿Cuántos empleados tienen? Bueno, en Montes del Plata toda la cadena de producción, somos unas 6.500 personas y que trabajan todos los días en Montes del Plata, en algún lugar de Montes del Plata, unas 3.500 y bueno, y en lo que es la plantilla de Montes del Plata, unas 700. Ya vamos a eso. Decía de hijo de comerciantes de Paysandú, del interior del país, uruguayo, estar al frente de esta empresa. Pero ¿cómo fueron esos primeros pasos como contador, empezando a estudiar? ¿Qué recordás de esa llegada a Montevideo del interior, ¿no? Que uno viene. Y bueno, primer semana en Montevideo, vivir solo y bueno, querer volverme directamente, extrañar y avisar que no voy a seguir estudiando. Y bueno, ahí fue un tema de contención familiar muy importante de mi madre, de ir a acompañarme, de mi abuelo, que también fue alguna vez a acompañarme para que yo siguiera estudiando e impulsarme que siga. Igualmente dije que no iba a seguir. Y bueno, poco a poco uno empieza a armar un ambiente, Facultad de Ciencias Económicas, generaciones de más de 1.000 estudiantes. Uno empieza por ahí a encontrar compañeros de estudio que te van alentando y también del interior. Y bueno, y uno se anima. Y después ya en agosto esto era año 91, ¿sí? O sea que estamos hablando de 31 años atrás, ahí ya me ennovié con quien hoy es mi esposa, o sea que estamos hace más de 30 años juntos. Y bueno, y ella fue a estudiar al año siguiente de bioquímica,
Así que a partir de ahí se hizo un poco más fácil. Igualmente los dos extrañábamos mucho, ella de Paysandú también, y nos volvíamos todos los fines de semana. ¿Qué representa ella para vos? Y bueno, una gran compañía y bueno, realmente una persona que también es mi guía en la vida, ¿no? Bueno, ¿cómo fue ese proceso dentro de la facultad? Bueno, en facultad fue realmente muy duro al principio, ¿sí? Venís con un nivel que para lo que es comparado con algunos liceos de acá de Montevideo, estás más bajo en algunas cosas, pero bueno, yo lo que tenía era tiempo vivía solo, tiempo para estudiar y unas ganas bárbaras de recibirme para que termine en aquel momento lo que era para mí la pesadilla de estar en Montevideo, ¿no? Que era querer volverme y eso me impulsaba a estudiar. Y bueno, era muy, muy estudiante, cosa que no había sido en el liceo, ¿sí? Pero en facultad sí, realmente estaba muy, muy comprometido con terminar la carrera lo antes posible para poder volvernos con mi esposa. ¿Tuviste que trabajar en Montevideo? O... Sí, a los 21 años estaba con un profesor de facultad y bueno, me invitó a que empiece a trabajar en un estudio, ¿sí? En un lugar que yo dije, no tenía ni idea lo que era. Me dijo, mira, se llama Pricewaterhouse. Le digo, no sé ni lo que es. Yo quiero trabajar en un estudio contable para prepararme para poder ir a trabajar luego a Paysandú con mi familia. Me dice, este es el estudio contable más grande del mundo. Me dice, bueno, entonces lo quiero. Dice, bueno, voy a ir a probar. Bueno, pero es mañana. Y le digo, ¿y cómo tengo que ir vestido? Y bueno, tenés que ir con saco y corbata. No tengo. Entonces me presta él saco y corbata y ¿Era allí de la fui. misma talla por lo Sí, menos? sí, sí. Y bueno, y fui a la entrevista y comencé a trabajar, sí, con 21 años. Y me quedé 7 años trabajando. ¿Qué aprendiste en ese? Y bueno, a través de una empresa tan organizada como es esta, te enseñan a trabajar, ¿no? Uno va con una cantidad de conocimientos teóricos, o algunos que todavía ni siquiera uno tiene, y la carrera se me hizo más fácil incluso trabajando, trabajaba 6 horas, que sin trabajar. Primero un ambiente de muchos estudiantes, de muchos amigos, me hice muchísimos amigos. Cuando nos casamos, para que tengas idea, en Paysandú fueron unas 70 personas del trabajo, fueron al casamiento. Realmente fue muy bueno. Incluso cuando me recibí, yo me voy de grupo de viaje con mi esposa. Tenemos la suerte, los contadores y los arquitectos también, de que nos surge este tema de vender rifas y irse de viaje. Y bueno, y cuando volví, me esperaron y continué trabajando. Y ahí tengo, me parece, un punto que son esos importantes que yo digo que en la vida hay momentos que uno llega a una esquina y tenés que tomar decisiones y podés doblar a la izquierda o a la derecha y eso va a cambiar el resto de tu vida. Y da miedo, ¿no? Da miedo porque uno se da cuenta cuando llega a determinado punto. Y bueno, así como fui a esa entrevista de trabajo que me marcó y hoy estoy donde estoy por haber aceptado esa entrevista de trabajo, de haber empezado a trabajar, también cuando estaba de grupo de viaje con mi esposa, ya casados, recién casados, nos faltaba un mes para volver y recibo un fax en el lugar donde estaba, que era de mi madre, diciendo que por favor llamara a Price. Llamo y era para ofertarme de ingresar a un nuevo departamento que se estaba abriendo de consultoría, pero tenía que volverme la semana siguiente. Y nos quedaba más de un mes de viaje y estábamos pasando muy, muy bien. Éramos muy jóvenes. Decimos, bueno, ya hace 5 meses que estamos viajando, no va a pasar nada si nos volvemos antes, esto es una linda oportunidad. Y bueno, y tomamos la decisión de separarnos del grupo grande y bueno, nos fuimos directo en ese momento de Madrid a París para tomar el avión. Y ese mismo día que llegué ya viajé a São Paulo para capacitarme en algo que fue lo que me llevó luego a lo que es el sector forestal. Indirectamente, a partir de ese trabajo, terminé luego en el sector forestal. Así que esa decisión, que fue en un momento, son esas decisiones de la verdad que uno dice, bueno, te estás jugando algo importante. Y también la compañía de tu esposa en ese momento. Sin duda, sin duda. Y bueno, incluso cuando nos volvimos, yo tenía un tema que era volver a Paysandú. Y volvimos que todavía no te habías ido a Paysandú, seguías trabajando en el estudio contable en Montevideo. Claro, en Montevideo. Y cuando estábamos, yo seguí trabajando en esta parte de consultoría, llegó un momento que dije,
se terminó el tema Montevideo, vamos a cumplir con lo que dijimos, los dos queríamos volvernos y nos volvimos. Yo renuncié a mi trabajo y empecé a trabajar para una empresa, para una industria en Paysandú la mitad del tiempo y la otra mitad del tiempo con mi padre, en el comercio, que era el objetivo por el cual yo me había ido a estudiar. Diego, ¿cómo fue esa decisión de renunciar? ¿Ya tenías un poco hablado esto otro o fue renuncio y después veo qué hago? No, ¿Cómo fue la transición? estaba hablado. Y era un tema que uno tenía esa carga de decir, toda la vida dije que iba a volver. Sí, ya está. En algún momento tengo que volver. Tengo que volver. Y cuando volvimos, se dio una particularidad que justo en Price se gana una licitación muy importante en una empresa en la cual yo me había preparado, se había enviado mi currículum para ser parte del equipo, entonces me piden que esté en un part-time en Montevideo. Entonces estaba en Paysandú un tiempo, trabajaba para la industria con mi padre. Habías renunciado y te llamaron porque... Claro, porque justo se había presentado a un proyecto que habíamos ganado, pero era parte con la experiencia que yo había tomado en otros proyectos que había estado antes. Entonces, bueno, ahí empecé a viajar, ¿sí? Y bueno, y viajé durante un tiempo, 3-4 meses, y llegó un momento que mis padres me dijeron, vos sentite libre de hacer lo que te parezca mejor para vos y para tu familia. En ese momento éramos solamente mi esposa y yo. Y mi esposa bioquímica, las oportunidades de conseguir trabajo en el interior en aquel momento. ¿En qué trabajaba de bioquímica? Bueno, estaba como visitador, digamos, técnica en los temas de productos químicos. Fue lo que empezó a trabajar luego en Montevideo, porque en Paysandú claro, el mercado es muy reducido. era complejo conseguir trabajo. Y yo quería seguir estudiando. Yo había dicho, cuando terminé de estudiar, dije, no pienso estudiar nunca más en mi vida, cuando terminas la carrera, pero al año ya quería estudiar algo más, hacer un posgrado, y bueno, y ahí fue como me habilitaron. Entonces este retorno a Montevideo ya no fue obligado como fue la primera vez, porque estudiar uno obligado tenía que ir, sino que esto fue una decisión que tomamos y realmente nos dimos cuenta que nos gustaba Montevideo y nos gustaba la vida que estábamos teniendo, pero bueno, nos dimos cuenta después de realmente haber cumplido con lo que habíamos dicho. Así que, por supuesto, seguimos viajando mucho a Paysandú, que teníamos nuestras familias, pero trabajar desde Montevideo. Y ahí, bueno, ¿cómo siguió ese proceso dentro de la empresa? Bueno, ahí yo volví en lo que era Price y llegó un momento que tuve que entrar en un proyecto, liderar un proyecto de una implementación de un software integrado de gestión para una empresa forestal, que en ese momento era la empresa forestal más grande que había en Uruguay. Para que la gente entienda, ¿qué es eso? ¿Un software? ¿Cuál ahí va. Es básicamente cuando... en inglés las siglas son ERP, ¿sí? Que es un software integrado de gestión que lo que hace es llevar la contabilidad, las compras, la producción y todo entrelazado, ¿no? O sea, todo cuando ingresás algo, ingresás los temas una sola vez, una compra, queda registrada la contabilidad, sale el pago automático para el banco. Era una de las partes que hacíamos en consultoría en Price. Bien, ahora sí. Entonces, este proyecto duró un año y cuando termina este proyecto había quedado una vacante para controller financiero. Y me lo ofrecen desde esta empresa, que esa empresa era ENCE, ¿sí? Una empresa española que tenía un proyecto de hacer una planta de celulosa en Uruguay. Yo quedo como controller y bueno, y ya en el año 2005 me nombran director financiero. Y bueno, ahí con 32 años, director financiero de esta empresa que tenía un proyecto de una planta de celulosa en Uruguay. ¿Cuál es el rol como controller? Básicamente el manejo de la gestión, control de la gestión de auditorías, lo que es el presupuesto, el control presupuestario de la compañía y meterse mucho en el negocio y meterse en la estrategia del negocio y acompañar a las diferentes personas integrantes del equipo a ayudarlos a tomar decisiones, ¿no? Y ahí ya al final como gerente de finanzas Luego director financiero, sí, de una empresa es grande, para tener idea, una dirección financiera en ese momento tenía unas 50 personas a cargo, ¿no? Con 32 años. 32 años. ¿Y cómo fue eso? Y Porque bueno, digo, más allá del conocimiento técnico, académico sobre la contabilidad, ¿cómo haces para liderar un equipo así? Sí, yo creo que hay un tema que tiene que ver con
con la historia de vida de cuando uno viene a estudiar tan joven o va a estudiar tan joven a Montevideo. Te obliga a madurar más rápido. Nos habíamos casado también muy jóvenes, ¿sí? Entonces uno pasa a tener una vida que te obliga realmente a tomar decisiones y a tomar decisiones solo, ¿sí? En conjunto, por supuesto, con mi esposa, pero sin estar tanto como yo veo a mis hijos hoy en día, que están mucho más en la casa de uno, ¿no? Y uno los acompaña mucho más. Bueno, en estos casos uno, yo creo que te obliga a madurar más rápido. Entonces capaz que eran 32 años de vida biológica, digamos, pero en la experiencia, bueno, había sido realmente muy intensa hasta ese momento y un desafío enorme, ¿no? Lo primero que pensás, esto no es para mí, no, o sea, es imposible, no sé cómo es que lo voy a hacer, ¿sí? Pero bueno, uno creo que ahí es donde uno no está solo, ¿no? Uno, primero siempre hay algún mentor en la compañía y lo que es el equipo de trabajo es con quien te sentís realmente que te dan la tranquilidad de que podés seguir adelante, ¿no? Líderes es una presentación de Bodega Jiménez Méndez para su línea Jiménez Méndez Alta Reserva y 100 años Reserva Familiar. Diego, ¿cómo siguió el proceso dentro de la empresa después de esta gerencia de finanzas? Bueno, luego vino un momento que estábamos en el inicio de la construcción de una planta de celulosa en Fraiventos y vino el conflicto con Argentina. Fue un conflicto muy, muy importante, muy grande. Los accionistas de la empresa deciden hacer un cambio de lugar y ubicarse, en ese momento era una ubicación sobre el río Uruguay, en Fraiventos, y era ubicarse en el río de la Plata, cerca de la localidad de Conchillas. Pero sucede que viene la crisis internacional, la crisis del 2008, y en ese momento se decide salir a buscar a un socio para este proyecto y que terminó luego en la venta de la compañía. Y por el lado de la empresa que yo trabajaba, fui nombrado para liderar este proceso de venta, ¿sí? O sea que era un proceso que era complejo, con mucha incertidumbre, había incertidumbre internacional en ese momento, y fue una experiencia muy importante que trabajamos con un banco de inversión europeo y teníamos que vender la compañía, y eso significaba para mí viajar muy seguido a Europa, con viajes relámpagos, incluso viajes por el día, ir a hacer una presentación allá, volver, mostrar la empresa acá. Y uno sabía en ese momento que dependiendo un poco quién iba a comprar la empresa era el futuro que podía haber, ¿no? Claro, inclusive la continuidad laboral de uno, ¿no? Teniendo en cuenta eso. Pero había una responsabilidad mayor porque uno se daba cuenta de lo que era el tamaño de este proyecto y realmente uno se daba cuenta de que dependiendo quién compraba era el tipo de proyecto que podía haber. O sea, había que vender la empresa y captar a alguien que la compre, porque no se sabía quién la iba a comprar, ese era el tema. Ahí va. Y ahí lo compra un joint venture, que es una unión de dos empresas que líderes en el rubro a nivel mundial, se unieron para comprar en Uruguay los activos de lo que era esta empresa forestal y el proyecto de planta de celulosa. Y estas empresas son una empresa chilena, se llama Arauco, y una empresa sueco-finlandesa, que es Stora Enso. Empresas realmente líderes en su sector. Estamos hablando de una que tiene 18.000 empleados, la otra 25.000 empleados, con particularidades, donde el tema de la sostenibilidad era todo un tema. Estamos hablando del 2009, ¿no? Hoy se habla mucho de lo que es sostenibilidad. En ese momento nosotros ya teníamos una gerencia de sostenibilidad. Yo siempre digo, lo tenemos en el ADN, el tema sostenibilidad. Por ejemplo, Stora Enso es una empresa que hay registros de la empresa del año 1288. Entonces, unos cuantos años. Estamos hablando de realmente más de 700 años. Y eso se siente, y Arauco también tiene totalmente en su ADN el concepto. Y bueno, y en ese momento me invitan para quedarme como director financiero de la nueva compañía, que pasó a llamarse Montes del Plata. ¿Esos números son públicos en cuanto al valor de la venta? ¿Cómo? Sí, a ver, en ese momento, para tener idea, era una empresa que se vendió en $344 millones. Que para Uruguay es muy importante. Que era muy grande, pero más importante era lo que venía, el financiamiento. Yo como director financiero tenía que estar a cargo de un financiamiento que estábamos en la búsqueda de $1.700 millones.
Desafío importante. Que realmente eran números muy importantes, armar un equipo para hacer posible la búsqueda de este financiamiento, con el apoyo, por supuesto, de los accionistas, pero como eran dos accionistas 50-50, realmente tenés bastante autonomía en el sentido de que tenés que lograr nutrirte de los dos, ¿sí? Pero te manejas internamente con determinadas autonomías. ¿Y ahora cómo se encara ese desafío? Y bueno, ahí empezamos, por supuesto, con los CFOs de ambas compañías ayudando, pero estuvimos de viaje, salimos a primero Suecia, Finlandia, con algunos bancos, después Luxemburgo, Banco Europeo de Inversión, luego en Washington, con el Banco Interamericano de Desarrollo, y para mí era un desafío que yo no podía creer en lo que estaba, porque conocía realmente en la previa de esto, uno decía, pero no voy a ser capaz de poder conseguir esto. O sea, para mí era algo como un imposible, pero es increíble cómo te empiezan a ayudar y empiezas, vos lo que tenés es el conocimiento de la compañía, la pasión por lo que hago, ¿sí? Que me encanta, pero lógicamente tenía debes que tenía que compensar. Uno de ellos, por ejemplo, era el inglés. ¿No sabías inglés? Yo inglés había ido de chico, 3 años, pero nunca había tenido que usar el inglés en mi vida, ¿sí? Para nada. Y en esto era un tema que para mí era una locura, porque las presentaciones eran en inglés, entonces por ahí la gente estaba nerviosa con el contenido de lo que íbamos a ver, si íbamos a hablar. El contenido lo dominaba. El tema es cómo el tema es realmente cómo me va a salir. Y ahí está un tema. Bueno, llego a Luxemburgo, tengo que hacer una presentación en el Banco Europeo de Inversión, viene una de las directoras más importantes del banco. Yo estaba bastante nervioso porque iba a ser mi primera presentación en inglés, y llega y me dice, buenos días, digo, buen día. ¡Wow! Hombre, al fin alguien que habla español aquí, dice. Era de España, entonces pasó la presentación, todo lo tenía preparado en inglés, lo pudimos hacer en español, pero a la semana, increíblemente, en el BID, donde había mucha gente que hablaba español, y me sorprendió en Washington la cantidad de uruguayos que había, ahí sí fue en inglés, y bueno, y está bueno luchar contra los miedos de uno, y hoy en día, bueno, todos los directorios y todo siempre es en inglés, así que es un tema que para nada superado, sí, pero por lo menos sí me he probado en el tema, y la verdad que cuando uno está con gente que te está tratando todo el tiempo de ayudar, es más fácil. Eso es lo importante. Digo, bueno, ¿cuál fue el resultado que se obtuvo en cuanto a esta inversión que se necesitaba? Bueno, sí, se logró. Sí, los accionistas, por un lado, aportaron su capital, y bueno, y conseguimos un préstamo en ese momento de $1.354 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo, y después un pool de bancos, y luego en Uruguay también, una parte para lo que es el capital de trabajo, y otra parte después con bancos nórdicos y alemanes. Y bueno, y en total se logró el objetivo. Estamos hablando que en Uruguay tenemos invertidos $3.200 millones aproximadamente. Que eso es un porcentaje importante también del PBI de Uruguay, ¿no? El ingreso que generan Nuestra compañía, Montes del Plata, representa un 1,7% del PBI del Uruguay. Nosotros, para contarte un poco de qué se trata lo que hacemos en Montes del Plata, Montes del Plata produce celulosa en esta planta que está cerca de Conchillas. El año pasado, en el 2021, produjimos 1,5 millones de toneladas. Para tener una idea, eso representó el 7,5% de las exportaciones de bienes del Uruguay. Y también generamos energía con parte de lo que es la materia prima, porque la celulosa es una fibra que se extrae de la madera de los árboles y está como si estuviera pegada por la lignina, ¿sí? Que es orgánica, y que se va a una caldera recuperadora donde se recuperan los químicos, se quema esta lignina y se genera energía. Y la energía que se genera dentro de la planta equivale al 10% de toda la energía que se genera en el Uruguay. La mitad se consume internamente y la otra mitad se vuelca a la red nacional. Y claro, para mover todo esto es una industria que mueve mucho volumen. Nosotros tenemos 3 muelles en 2 terminales portuarias que manejamos acá en Uruguay. Una que está en Fray Bentos, de donde sale la mitad de la madera que llega a la planta, va por agua, a través de barcazas, de 4 barcazas, y la otra mitad llega directo por camión, llega a la planta. Y movemos
En el puerto, entre entradas y salidas, movemos 5,5 millones de toneladas por año, que eso es un movimiento realmente grande. Y para poder gestionar toda esta madera, tener la madera, gestionar la materia prima, contamos con 265.000 hectáreas de campo, de las cuales 172.000 en este momento están plantadas. Me imagino la gente en la casa en este momento con un gran wow escrito, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿cómo se hace para liderar esta gran empresa que maneja un porcentaje importante, 1,7% de la economía del país? ¿Cómo llegó la presentación o esta oferta de la Gerencia General de Montes del Plata? Bueno, ya llevaba algunos años como director financiero, como gerente de Administración y Finanzas, que era el nombre de la posición. Y siempre había habido expatriados en la Gerencia General, pero 2 años antes que yo asumiera, había asumido un uruguayo, ¿sí? Un uruguayo con mucha experiencia, una persona con los años de vida y con los años de experiencia en gerencia general. Terminó siendo un mentor para mí. Él propone mi nombre, pero lo propone a una consultora internacional, una consultora inglesa, en la cual participan otros candidatos. Y bueno, yo la verdad que al principio dije, no quiero. O sea, no quiero porque yo estoy bien. Yo estoy en una posición en la dirección financiera que nunca me imaginé que iba a poder estar en una empresa tan grande en una dirección financiera de ese tamaño. Ser gerente general no estaba en mis planes, no era algo que realmente lo buscaba. Alguien te puede decir, sí, pero estás buscando, te gusta. Realmente no. Y fue un tema que lo hablé con él, pero vino el director y me dijo, no, anímate porque en el proceso nos vamos a dar cuenta si tenés razón o no tenés razón. Y ahí tuve las entrevistas en Finlandia y en Chile. Y llegó un día que me dijeron, vas a ser el próximo gerente general. Y eso me lo dicen en octubre para asumir el 1 de marzo. Y se hace público en octubre. ¿Cómo te lo tomaste? Bueno, senté a mi familia en el living de casa y mis hijos estaban así todo el tiempo. Así, ¿qué les pasa? Que no nos digas que nos vamos a ir de Uruguay. Digo, no, nos vamos a quedar en Uruguay. Pero mañana se va a hacer público que voy a asumir la gerencia general de Montes del Plata. Y bueno, y fue un proceso en el cual el que era gerente general de la empresa se queda ayudándome como mentor, que para mí fue fundamental, con toda la experiencia de él. Yo mis 42 años, y creo que ahí uno se da cuenta la importancia de los años de vida, ¿no? Que está bien, uno puede hacer muchas cosas, joven, que está muy bueno, pero siempre es importante escuchar a la gente buena, inteligente, que te quiere de verdad, que te puede ayudar a tratar de acortar determinados tiempos, o solamente saber una persona de consulta, incluso para validar lo que uno piensa, ¿no? Si uno piensa un tema, una persona que te lo valide, te ayuda mucho, y a mí me ayudó mucho. Y bueno, y a partir de ahí, todo lo que es lo que es una profesionalización de la gestión de una compañía, que era una compañía nueva. Era la evolución de cómo venía evolucionando. La compañía había nacido en el 2009 y la planta se había inaugurado en el 2014. Por lo tanto, yo estaba en el 2016. Ya estoy ahora en mi 7º año en la gerencia general. Y en ese momento era el desafío primero de definir cuáles eran las gerencias que yo veía que eran necesarias que reportaran a mí. Y luego definir el equipo, estar seguro si era el equipo que estaba, era el que uno quiere tener, la forma de organizarse, porque en una empresa tan grande te puedo asegurar que no existe eso del gerente general que pegue 3 gritos y diga esto se hace de determinada manera. Tiene que haber una estructura. No, esto es un equipo de alto desempeño con un sistema de gestión realmente organizado que permita ir aprendiendo, mejorando. Y problemas vas a tener muchos, pero el tema es no tener de vuelta los mismos problemas que tuviste antes, como el sistema permite que todos podamos ir aprendiendo, ¿no? Diego, cuando estaba por coordinar esta entrevista con vos, me habían dicho, dice, Diego es uno de los gerentes generales más importantes en cuanto a la forma de trabajar de todas las empresas de todo el país. Y yo digo, bueno, tengo que entrevistarlo definitivamente. Ahora, sería un amigo. ¿Cómo se hace para liderar esta gran empresa con estos números que estás manejando, que nos contaste recién? Y esta cantidad de empleados también, el personal, y también teniendo que darle explicaciones al directorio que siempre exige resultados. ¿Cómo hace uno? Sí, primero
es importante ver lo que es el gobierno corporativo, ¿no? Una compañía se le llama gobierno corporativo la forma en cómo se toman las decisiones, los diferentes órganos que hay. Tú tenés una junta de accionistas, un acuerdo de accionistas, luego tenés un directorio, luego tenés la gerencia general, luego tenés el equipo que reporta al gerente general, y también nosotros tenemos lo que se llaman grupos de soporte, que son grupos armados por integrantes de ambos accionistas, en el cual lo que hacen es asesorar y poner su conocimiento a disposición de nuestra empresa. Y eso está formado por gente de mi equipo y gente del equipo de los accionistas, que no están en la toma de decisiones, sino que están en cómo nosotros podemos aprovechar y nutrirnos de la mejor manera posible de ellos. Sin lugar a dudas que esto es posible a través de un buen equipo de trabajo que vas armando, y que no es fácil porque no todo el mundo sirve para cualquier empresa. Hay gente que puede triunfar en una empresa, pero no en otra. Entonces, encontrar las personas adecuadas, que no puedes elegirlos a igualdad y semejanza tuya, porque realmente corres el riesgo yo siempre digo, de ir directo al precipicio y que te digan muy bien, y te digan da un paso más adelante que no hay problema, porque al final estamos pensando de la misma manera, ¿sí? Y no de una forma, digamos, de encontrar esa diversidad en el equipo que es necesario. Y entonces, uno de los puntos que para mí fue muy importante es encontrar un equipo muy balanceado entre la juventud por un lado, la experiencia, gente con muchos años y mucha experiencia en el rubro. Me tocó de un tema por casualidad, pero que termina siendo algo muy positivo. Son 4 mujeres y 4 hombres, los cuales también hay formas de pensar y formas de encarar los temas en forma diferente. Y bueno, y todo eso me fue ayudando a armar un sistema de gestión, que es, ¿qué es lo que tenés que hacer en ese momento? Bueno, disciplina en el management. Disciplina significa tener una forma en la cual vas a trabajar todos los días, las semanas, los meses. Entonces, con mi equipo, por ejemplo, todos los jueves me reúno a determinada hora y los temas para tratar están puestos de qué forma vamos a tratar los temas. Tenemos reglas de funcionamiento en esa reunión, pero todos los meses, todas las semanas me junto, todos los jueves, pero todos los meses tengo una reunión que le llamamos face to face con cada uno de los gerentes. Obviamente que nos hablamos durante todos los días los que queramos hablar, pero eso es un momento de no esperar una vez al año para decirse las cosas, que está bien, que está mal, sino que se puede hacer mensualmente. Una vez al año una reunión de estrategia, sumamente importante, ¿sí? Donde uno hace un retiro, ¿sí? Nosotros somos 9 en el equipo gerencial, un retiro donde en el año 2017, por ejemplo, salimos a soñar cómo iba a ser el 2020. Y realmente nos trasladamos al 2020 y veníamos con muchísimos temas, veníamos con problemas en muchas áreas, una empresa bastante nueva, y básicamente nos imaginamos qué es lo que queríamos y qué es lo que podíamos llegar a lograr para el 2020. Y lo grabamos. Hicimos un video y nosotros mismos lo relatamos y dijimos, y nos matábamos de risa porque decíamos, esto es imposible. Pero claro, poníamos objetivos que tenían que ser muy desafiantes, pero al mismo tiempo eran logrables. ¿Y cómo sabes que es lograble? Bueno, ver las mejores empresas en el mundo, qué temas pueden lograr, y bueno, y nosotros nos pusimos objetivos realmente desafiantes, y después hicimos el foro de Montes del Plata, que es un foro que lo habíamos hecho 2 años, ¿sí? Esperamos este año poder hacerlo de vuelta, que por la pandemia tuvimos que suspender, y es un foro donde van más de 100 líderes de Montes del Plata y lo compartimos, ¿sí? Luego hicimos un proceso de validación. Y a partir de ahí dijimos, bueno, ¿y cómo hacemos para cumplir con todo esto? Es decir, ¿cómo haces para gestionar una compañía tan grande? Bueno, teníamos ese sueño que era una visión vívida del futuro, ¿sí? Ahora teníamos que hacer que pase. Entonces tuvimos una sesión donde definimos 6 pilares estratégicos, que son, si nosotros cumplimos estos 6 pilares, vamos a estar cumpliendo el sueño. ¿Cómo hacemos para medir que esos pilares se cumplen? Bueno, pusimos debajo de los pilares resultados deseados. ¿Qué resultados esperamos para cada uno de estos pilares? Pusimos lo que se llaman KPI, que son indicadores de desempeño, que teníamos que ir logrando año a año para poder cumplirlo. Dijimos, pero todavía no llegamos a la gente acá. Entonces ahí lo que hacemos definimos los objetivos por año para los equipos de trabajo y después los objetivos individuales. Así que cuando trabajas en Montes del Plata, tenés objetivos individuales, que ya no son solamente un tema del área, del departamento que trabajás, sino que forman parte
de los resultados deseados, que forman parte de los pilares y que forman parte del sueño que hemos definido. Quiere decir que si todos vamos cumpliendo con esos objetivos individuales, estamos cumpliendo con algo mucho más importante de lo que es para uno mismo, ¿no? Para que la gente sepa cuáles son estos objetivos individuales, por ejemplo, ¿no? Claro, bueno, empezando un poco por los pilares, para entender, nosotros tenemos pilares que tienen que ver más con el qué y 3 pilares que tienen que ver más con el cómo. ¿Sí? Cuando el pilar número 1 para nosotros es la seguridad en el trabajo y el medio ambiente, y el cuidado del medio ambiente. Eso es un tema que es innegociable para nosotros, ¿sí? La gente tiene que volver a su casa como fue, ¿sí? Sana, y además tenemos otro que es ahí, que es tener un equipo profesional y con buen clima de trabajo. No solamente sana, sino feliz. Nosotros trabajamos mucho en el tema de la felicidad en el trabajo. Algunos dicen que es exagerado hablar de felicidad en el trabajo. Yo creo que por lo menos el trabajo no tiene que ser un obstáculo para que uno pueda tener una vida feliz. Y hay muchas cosas que desde la empresa, en la gestión nuestra, a veces uno dice la empresa como si fuera algo que allá arriba, la empresa somos nosotros somos los que hacemos que esto sea, que podamos pasarlo bien, ¿no? Entonces, ahí hay una tarea muy, muy importante en lo que tiene que ver con la felicidad en el trabajo. Y bueno, y después tenemos desde producir en forma eficiente, ¿sí? Potenciar el desarrollo forestal, y bueno, y así tenemos, y ahí vas cascadeando, ¿no? Con resultados, y llega un objetivo individual que es, por ejemplo, en mi equipo, es tener la capacitación, todas las personas de mi equipo que estén capacitados en una normativa vinculado con los temas de seguridad. Si yo no cumplí con esa capacitación de cantidad de horas, no cumplí con el objetivo que tenía en el año. Ese es un objetivo. Claro, cuando va al cabo de los años, vas cumpliendo con eso, al final te vas profesionalizando toda la cadena y se empiezan a lograr los resultados deseados. En definitiva, tener un plan de acción, metas claras, para trabajar por ello también un plan de trabajo, ¿no? Claro. Marcar lo que uno quiere y ver cómo lograrlo. Exacto. Es eso. Claridad de objetivos y que la gente sepa el por qué. ¿Para qué es que me piden que haga esto? Está ese cuento que siempre es bueno, que se usa mucho en la gestión, que había una persona que estaba... había 3 personas trabajando y le preguntan a uno ¿qué estás haciendo tú? Y dice, a mí lo único que tengo que hacer es poner ladrillo uno al lado del otro y me manda mi jefe y yo voy y pongo ladrillo. Estoy harto de este trabajo, no lo aguanto más. ¿Sí? Otro fue algo más intermedio, ¿sí? Que dijo, bueno, yo estoy levantando un muro, me gusta levantar muros, la paso bastante bien, antes era medio duro, pero ahora estoy bien. Y el otro dice, ¿qué haces tú? Yo estoy feliz, dice, yo estoy construyendo una catedral. Y esa persona sabía el porqué. Bueno, uno si sabe el porqué, lo que está haciendo, y además si tiene un buen ambiente de trabajo, realmente es una empresa que puede estar logrando objetivos, porque lograrlos en los temas cuantificables, ¿sí? En los que son indicadores económicos, no es muy sostenible si no cuidas ese cómo, ¿sí? Y ese cómo al final te lo define, yo siempre digo, el jefe es la persona y tus compañeros de trabajo, porque por ahí te dicen que la felicidad puede depender, ¿no?, de tu sueldo. Yo creo que no. Por supuesto que es muy importante el tener un salario digno, un salario que te permita poder vivir. Yo creo que incluso un salario alto en un trabajo malo puede llegar a ser un gran problema, porque terminas estando en una cárcel con barrotes de oro, le llamo yo, que es decir, me quiero salir y no puedo salir de esto, que es un calvario, porque estoy ganando bien, pero me gustaría poder salir. En cambio, si vos tenés un ambiente de trabajo bueno, vas a volver a tu casa también mejor, seguramente vas a educar a tus hijos mejor, vas a tener una familia más feliz porque llegás con buena onda. Tengo una anécdota muy interesante con mi esposa. Por allá en el año 98 veníamos de unos problemas de salud que había tenido mi esposa. Veníamos complicados y al año siguiente fallece la mamá de mi esposa muy, muy joven. Entonces yo trabajaba en consultoría en ese momento y trabajaba mucho en lo que era el tema de visión estratégica. Dijimos, pero vamos a definir nuestra visión como matrimonio. ¿Qué queremos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué queremos hacer? Y en ese momento definimos que lo que nosotros queríamos era ser felices. Decimos, pero ¿qué es ser felices? Y el peor día para nosotros de la semana era los domingos de noche. Generalmente era o ir a Montevideo a estudiar, porque hacía poco que habíamos terminado de estudiar, sí, o tener que encarar el otro día
el trabajo, ¿no? Las responsabilidades, cosa que nos debe pasar a muchos. Bueno, felicidad va a ser para nosotros que los domingos de tarde empecemos a estar sin ningún problema felices de que al otro día tenemos que hacer algo que nos va a gustar. Entonces busquemos cosas que nos gusten. Y de verdad, para mí no es un problema el domingo hoy en día. El lunes incluso estoy ansioso porque llega el lunes para hacer cosas, pero también tengo la empatía de que hay muchas personas que son lo que yo era antes y hay que ayudar a que puedan tener un buen clima. Es difícil, pero bueno, hay que intentarlo. Y tenemos que hacer una breve pausa. Después de la pausa damos la receta, ¿no? De cómo lograr esto de llegar al lunes con felicidad, de encarar los proyectos y no tener que estar pensando, mañana tengo que ir a trabajar, qué difícil eso. Hacemos una breve pausa y ya venimos. Quédense ahí, que ya venimos con Líderes. Regresamos de la pausa, seguimos adelante en este ciclo de Líderes, dialogando con Diego. Diego, muy amable por estos minutos. ¿Te estás sintiendo cómodo? Sí. Sí, muy bien, muchas gracias. Antes de la pausa dejamos como una consigna, ¿no? Esta visión de felicidad y decir, bueno, que llegue el domingo y no tener que estar mal porque el lunes tengo que ir a trabajar. ¿Cómo se logra eso? Bueno, creo que ahí hay que poner un poco de todo, ¿no? En cada uno poner algo y creo que es importante ver un propósito por el cual uno trabaja. Y por ahí podés ir a trabajar a un lugar y es en aquel momento, para decir algo de la contabilidad, cerrar un balance, ser el objetivo, u otra cosa puede ser estoy dentro de un proyecto muy grande que haciendo las cosas bien va a generar más oportunidades y ves los cambios que se generan. Yo tuve la oportunidad de algo que no sé si me va a volver a pasar en la vida, de inaugurar junto con autoridades de ANEP una escuelita cerquita en Puerto Inglés, cerca de la planta, y una escuelita que iban 1 o 2 alumnos y lo cambiamos de lugar. Se hizo la entrega de un local para que puedan ir, se habló, o sea, se hicieron mejoras y al poco tiempo empezaron a ir más chiquilines. Y ese día de esa inauguración, donde vinieron de otras escuelas, ese día sentís un orgullo enorme porque sabés que si no hubiéramos hecho bien el trabajo, eso no estaría sucediendo, ¿no? Y hay cosas que te da la oportunidad a través del trabajo de hacer otras cosas y tenés que ser consciente de esas oportunidades, pero también mantener antes se decía un equilibrio entre la vida y el trabajo. El otro día me enseñaron que era mejor hablar de conciliación de familia y el trabajo, el hecho de conciliar, porque si no por ahí hay días que realmente son los días de mucho trabajo y estás desbalanceado, ¿sí? Pero son los días de la verdad, son los días que podés hacer la gran diferencia en tu vida, que son esos momentos de verdad, y en realidad vos estás desbalanceado, pero lo estás haciendo para poder conciliar el futuro en tu vida. Y creo que a mí en lo personal lo que me sirvió mucho es ir contando todo en mi casa, qué es lo que hago, el trabajo, por qué me voy de viaje, por qué no puedo estar en un cumpleaños capaz de un hijo que me ha pasado de no poder estar, pero explicar el por qué y tratar de festejarlo después juntos y que entiendan que hay un porqué. Por ahí uno si se guarda esos temas terminás generando un ambiente que por ahí no es el mejor y bueno, y en definitiva no esperar todo el tiempo. Hay un tema que por lo menos a mí me cambió muchas cosas después de pasar por momentos complicados en la vida, y mi esposa me regala un portarretratos que dice que no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. Y hay veces que uno está todo el tiempo esperando ahora sí que necesito hacer tal cosa para estar bien, para poder hacer algo, para poder ir hacia adelante. Y hay veces que hay que vivirlo día a día y hay que buscar de estar bien. No es fácil, pero hay que intentarlo. Qué fantástico escucharte, Diego. Bueno, te quiero plantear la última pregunta. ¿Qué mensaje le dejaría este Diego de la actualidad, ¿no? Gerente de Montes de Plata, con este conocimiento, aquel Diego de Paysandú, el muchacho chiquito, el hijo más chico de la familia, si se quiere, un poco mal enseñado también? ¿Qué te hubiera gustado escuchar? ¿Qué le dirías? Bueno, que cuando me dejaban en el inglés, presta atención. No, te marcó eso, te marcó el inglés. Sin duda. No, yo creo que realmente las cosas se fueron
se fueron haciendo bien. Creo que se fueron dando pasos buenos. Creo que escuchar más a la gente con más experiencia en la vida, incluso a los propios padres de uno lo entiende ahora cuando es padre de hijos ya pasados la adolescencia, la importancia de escuchar más, ¿no? Pero creo que también está bueno es elegir con quién estar. Yo creo que eso es la clave. Pasa en la vida, pasa en el trabajo. Depende con quién te vas a rodear, va a ser tu vida. Me pasó también en el estudio. El estar con gente responsable alrededor de uno, me enseñaron a estudiar mejor. En el trabajo, estar con gente de primera, y eso no es solamente de jefes, estamos hablando de jefes, colegas y el equipo que tiene uno. Tener un buen ambiente de trabajo hace que uno tenga energías positivas y, por supuesto, en la casa estar con la persona que uno quiere. Que ahí me gusta un dibujo que hay de un autor que es galés, que tiene, no sé si lo conoces, el gran panda y el pequeño dragón, que hace unas ilustraciones, está basado en la filosofía oriental, que le dice, el gran panda pregunta, ¿qué es más importante, el viaje o el destino? Y el pequeño dragón le responde, la compañía. Y bueno, yo creo que por ahí va, depende, la compañía le diría que la cuide mucho, que al final es lo más importante y es lo que, gracias a Dios, a mí yo he tenido la dicha de poder tener y bueno, y tener compañeros de vida en la familia, con los hijos, mi esposa, los amigos y bueno, la familia completa. Diego, muchas gracias por estos minutos, es interesante poder escuchar, digo, más allá del rol, el cargo y la empresa y lo que implica, toda esta visión humana también, ¿no? El humano detrás del líder. Ha sido un gusto por escucharte. Muchas gracias a ti. Tenemos dos regalos para hacerte. En caso, Viña Las Brujas Dulce de la bodega Jiménez Méndez y después chocolate Hass para que disfrutes, compartas con tus hijos, con tu esposa, con la familia en general. No te voy a decir con todos los trabajadores de la empresa porque no te va a dar, pero bueno, en definitiva. Bueno, no, muchas gracias. Muchas gracias, muy encantado. amable. Hasta aquí llegamos con este ciclo de líderes. Buenas noches. Líderes fue una presentación de Bodega Jiménez Méndez.